Hola, Javi. ¿Qué pasa, bro? ¿Me oyes bien? Sí, perfectamente. ¿Me oyes también? Sí. Más bajito de lo habitual, lo cual hasta casi lo agradezco, no te creas. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Tenía que esperar al programa 14 para decírmelo, ¿no? No, es que ha habido alguno que estaba un poco de alto. tu puta voz. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? A tope, ¿no? Ahora de presentaciones. Sí, no, o sea, ahora on top de toda la movida de presentaciones, sí, Efectivamente. O sea, en fin, pues bien, tío, bien. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien, pero es todo físicamente muy demanding, la verdad. Hombre, el mimo. ¡Hombre! Hey, ¿qué tal? ¿Todavía estoy como el mismo? No es todo... Sí, estás No. como el mismo, sí. No, está como levemente despeinado, tío, como si lo hubiera atropellado un tren, ¿sabes? Una cosa como un poco curiosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, día intensito, aquí empalmando una cosa con otra, pero bien. ¿Ibas al Summit hoy ya? No, solo mañana. Sí. El viernes ya flojea mucho aquello, ¿no? O el último día, vamos, en general. No sé, yo siempre voy como mediodía y ya está, entonces nunca sé cómo está cada día. El último día va el rey y el presidente, no sé qué, hacerse fotos y tonterías de esas y es un... Claro. Y te van a robar el protagonismo, entonces, no, lo suyo. Efectivamente. Todos se quieren hacer una foto contigo. Estas cosas. Para que les promociones algo. ¿Qué nos vas a vender hoy, hijo de puta? La Casa Real lo va a vender. Exactamente. ¿Hoy no has traído promoción? No me la creo. La casa No, real. porque en los últimos capítulos os haya dicho que si queréis ahorrar haciendo la renta touchdown y que si queréis decir adiós a las cápsulas bebáis sin capto, no entiendo por qué decís que hago promoción, ¿sabes? De participadas. No. No sé, es las mentes malpensantes. Las maledicencias. Mentes Pura malpensantes. difamación. Claro que sí. Eso es. Sí que sí. Ya pasa ya. ¡Hombre! ¡Hombre! Ostras, nos viene de Tina Casal. La Eloís. Estoy muy cansada hoy. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Animal print. Eso es pinturas de guerra, ¿eh? Sí, no necesito. No duelen tus Estoy un par de caricias. cubatas ya. Sorprendentemente no tiene nada que ver con tener un hijo de 3 meses. Son temas de trabajo. Bueno, da igual. O sea, ¿sabéis el típico cliente que te quita la vida una semana? Pues eso. Cuéntame. Eso, Javi. Tú me entiendes. Yo suelo ser el cliente, que suelo ser el puñetero más bien. Cuéntame. Hay que despedir a los malos clientes. Claro. Sí, claro, lo dices tú desde tu silla, Samuel. No, es que No. Samuel, No puedo. Samuel recibe a la gente le practica lamidas de perineo empezando en el culo y terminando en el prepucio y se permite decir, es que no sabéis tratar a la gente. No sabéis. Perdona, pero los emprendedores no son mis clientes, son mis usuarios. Mis clientes son mis inversores. Bueno, y les eso despides quiere decir también. que hay una cadena de felaciones en la Eso cual te iba a tú decir. participas, pero Eso solo amplía la cadena. Exactamente. El cien pies humano única y exclusivamente tiene un eslabón más. O sea, pero vamos, el asunto está claro. Un día tenemos que hablar de eso, ya en la próxima temporada, cuando tengamos fuerzas todos. ¿De qué? De las dos formas de tratar a los clientes que hay. Una, cagarte en ellos y sudar y decirles que está todo bien hecho y ni siquiera saberlo. Y otro, que creo que es la peor forma, que es la mía, que es tomártelo muy en serio. De forma que, siendo del otro lado del continente, te escriben a horas intempestivas y tú les contestas. Sí. En cualquier caso, Chris, sé que algunas de mis participadas son tus clientes, así que a esos, por favor, tratámelos bien, ¿eh? Te voy a reconocer, Samuel, que las participadas vuestras, que son mis clientes, o sea, Son los adoro. O sea, son muy guays. Totalmente. No tengo problemas con ellos, pero bueno. Me acaban de verificar la cuenta de Twitter. ¿Ah, sí? ¿Qué dices? Por favor, celebrémoslo. Por favor. Fin. Joder, esto Eres de la aristocracia woke ya casi, ¿eh? Sí. De aquí a fotos con las del chicle, dos telediarios. Pero yo es que no entendía cómo cojones ha tardado 6 siglos si te duplicaban la cuenta cada 2 o 3. Lo sé. ¿Sabéis que la última persona que me suplantó, estuve hablando con él o ella por Telegram ayer? Me pidió $5.000. Sí, yo conmigo misma. Entonces me pedí $5.000 para cancelar la cuenta. ¿Lo que en casa?
Claro. O sea, Es muy cripto eso, ¿eh? Es muy... Ya. Eso. Es que como la mano un- izquierda no sepa lo que hace la mano Wash derecha. trading. todo eso. un wash trading conmigo misma, total. Sí. Joder. Bueno, ¿qué? ¿Vamos al lío? Recogiendo la propuesta de Javi, yo creo que hacemos meritocracia y vamos a nos faltar esto, y prostitución. ¿Os parece? En el fondo, variaciones sobre el mismo tema. Al final del día. En todo, ¿cómo se dice esto? Orden del día, siempre el último punto es putas y varios, ¿no? Pues hoy Siempre. es literalmente... En la cuenta, en cualquier factura de cualquier partido político, siempre es. Oye, me lo estáis poniendo muy difícil para editar la entradilla hoy, ¿eh? Yo, no la edites, métela entera. O sea, Yo la dejo, vale. Sí que sois Deja la inconscientes, duda a mí me encanta. Corta sobre todo, por favor, lo de Chris diciendo mete la entera, ¿vale? Ese... Y con Vamos la a dejarlo gestita, ahí. Vamos a dejarlo ahí. Es que Vamos hemos a hecho dejarlo ahí. así. ese café que te tomas, creo que voy a empezar a probarlo, sí. Bueno, pues Mientras antes de que esto desvaríe más, si queréis, vamos al lío, porque... Venga. Venga, el palmero. Samu, dale. 1, 2, 3... Vamos allá. Esta vez, la verdad es que nos hemos hecho de rogar una semanita más de lo habitual, por aquello de que cuadrar fechas no es siempre fácil, especialmente cuando uno gestiona su agenda con Kipus. Pero hoy nos toca un número glorioso de capítulo, el 14, que como las Champions del Madrid, el Roland Garros de Nadal y esas La fecha de cositas. nacimiento de mi hijo. También, por supuesto. Claro, No sé si porque estaremos a la altura. También os digo. Centímetros Samuel. No, lo he mandado esta mañana y eran los centímetros de los Leo. Y es lamentable el poco dato que gestiona la gente. Joder, empezamos fuerte. Fake news. En fin, de los Leo. que no sé si De estaremos los a la... Géminis, estoy bastante decepcionado con los Géminis. Quiero decir que... Pero bueno, en fin. Jaime, vas a tener que poner orden. Aquí Las hay cosas un del patio, capítulo, hay un patio Vale, con vale. niños traviesos hoy. Vale, Esto va a ser muy complicado, pero va a ser divertido. Pero es que me las deja votando el hijo de puta con esa cara que tiene de santurrón. Es que, además, efectivamente, esto tiene un poco de patio de colegio porque es el penúltimo capítulo de la temporada. Y yo creo que estamos Volvemos a las todos como vacaciones ya. en los días esos previos a las vacaciones, que está todo el patio revuelto. Para el siguiente querríamos hacer algo especial que contaremos al final, así quienes tengan el valor de aguantar hasta el final se enterarán. Así que vamos al lío, si os parece. Aunque ya os habéis lanzado todos antes de las presentaciones, hoy el azar había querido que el primer turno fuera para Javi, pero le voy a dejar para el final porque quiero que haga promoción de una cosa y así participamos todos. Así que corremos turnos, pero no sé si evitaremos la publicidad encubierta porque le toca al superhéroe de las promociones. ¿Qué nos vas a vender hoy, Samuel? ¿No has traído nada? No, lo he dicho, es que de verdad que, insisto, lo he dicho antes, pero porque os he hablado de que si queréis ahorrar impuestos en la renta uséis tax down, o que si queréis decir esas cápsulas bebéis en capto, no sé por qué decís que hago promociones de mis productos. No sé, pero el resto de participadas van a empezar a estar un poco celosas, o sea que seguro que te empiezan a escribir. Pero bueno, por otro lado, veo que los rayos gamma no han hecho efecto en nuestra abogada preferida, que sigue sin ser verde, por más cansada que esté, así que le mantendremos el mote de reina del metaverso. ¿Qué tal, Chris? Muy buenas, ¿qué tal? Yo disputándomelo con una tal Isabel II en holograma, pero bien, plantaremos cara. Claro que sí, claro que sí. Y ahora sí, le toca el turno al amo del calabozo, que además viene con un libro nuevo bajo el brazo, que a mí me ha llegado 10 minutos antes de la charla, o sea que ha venido el de Amazon muy, muy bien, que se llama El pequeño libro de la filosofía estoica. Que, Javi, debo decirte que la letra es un poco de Biblia, es un poco de catequesis esto, pero tiene muy buena pinta. ¿Cómo has llegado a esto? Para... Es un poquito más grueso, pero... Oye, que me entero esta semana, ¿habéis visto? Snoop Dogg tiene un tío contratado full time que le paga $50,000 al año para que le le haga... Es que hacer trompetas es un arte, tío. No te vayas a creer tú que es una cosa que puede hacer cualquier matado. Jaime, tú contrataste a... Ay, Jaime, perdón, estoy muy cansada. Javi, ¿contrataste tú a alguien para que te escribiese el libro?
Sí, por supuesto. Sí, por eso hay dos personas en la portada. Está Es que a mí no Javi. me ha llegado. Es que a mí no me caen. A mí no me lo han enviado. Al metaverso me ha llegado. Yo es que me lo he comprado, debo decir. Te queda fenomenal la barba, Javi. En la portada Pero, sales Javi. guapísimo. Ah, que sí, una cosa seria así como... No, es que los estoicos somos así. ¿Pero qué pasa? ¿Que te hemos torturado mucho que has acabado escribiendo un libro de estoicismo o qué? No. A ver, vamos a ver, que es que llevo un montón de compañías, tengo 3 hijas, o sea, el libro de estoicismo se escribe solo, no hay ningún problema. No, pero en realidad es todo mucho más legendario, porque nosotros íbamos allí al editor, a Guillermo y yo, a venderles otros 2 libros, que al final no sé si los editaremos con ellos o terminaremos en otras editoriales, porque nos han llovido las ofertas, porque la gente no tiene ningún criterio. Claro, desde que sales en este podcast. Exactamente, es que es así. Es que esto no es un podcast, esto es la karma. teletienda. Esto es la teletienda, amigos, asúmenlo. Esto lo del podcast es una excusa, es un McGuffin. Y le dijimos a lo que veníamos, dijo, pues mira, no termina de encajar con la línea editorial, pero es que estoy buscando a alguien para hacer un libro sobre escepticismo. Y entonces Guillermo y yo nos miramos así. ¿Os habéis leído el The Dirt, la biografía de Motley Crue? No, pero te he oído hablar de ella. Pues empieza con Nicky Sixx mirando al batería, a Tommy Lee, en medio de un tren por el medio de Canadá, que se miran el uno en otro y el manager intenta detenerles porque ya cuando se ven ya y se tiran del tren en marcha porque sí, ¿no? Porque o iban drogados hasta los ojos o les parecía una buena idea o lo que fuera. Pues fue algo parecido. Nos miramos así, Guillermo y yo, y dijimos, oye, pues nosotros pues mismos. Y aquí hemos terminado, efectivamente. Todo así de subnormal, marca de la casa. Siempre es mejor nunca saber cómo la salchicha, how this sausage is made, ¿no? Porque efectivamente. Nunca preguntes qué es lo que lleva la salchicha, efectivamente. Efectivamente. Siempre cometo ese error, no sé por qué. Muy bien, además muy bien traído el tema de la salchicha, ¿no? Sí, total. Muy a galera. Pero Javi, ¿nos vas a enviar una copia firmada o algo? Faltaría. Sí, ¿no? Mándame la dirección y cuenta con ello. Todos, contadlo con ellos y allí lo tenéis sin ningún tipo de problemas. Eso faltaría más. Pero el asunto fue que yo lo quería haber llamado estoicismo para CEOs y pasaron completamente de mi trasero por completo. Porque yo lo que intentaba era plantear, oye, que vienen duras, así que más vale que vayamos aplicando. Porque escribiendo sobre estoicismo normalmente ha habido 2 grandes escuelas, ¿no? O la escuela, digamos, un poco filósofa, ¿no? Y los Pigliucci de la vida y todo este tipo de cosas. O el rollo un poco más zen, modern, Ryan Holiday, ¿no? Todo este tipo de historias. Pero nunca 2 ingenieros subnormales. O sea, hay un nicho ahí específico que era estoicismo escrito por 2 ingenieros subnormales. Sí, por lo que sea, ¿no? Bueno, exacto. Bueno, ingeniero y medio. Eso es. Ingeniero Guillermo, que es de Teleco, yo que soy pues eso, ingeniero y medio. O sea, entre Guillermo, el negro que le escribe a él, y yo, pues eso, medio ingeniero en global. Así que, no, pero la verdad es que nos lo pasamos muy bien, porque además... Pues si Guillermo es Teleco será respetable, cuanto menos, ¿no? Será una persona con un intelecto... No, vamos a ver. Te voy a refrescar la idea de las rectas paralelas, Samuel. Las rectas paralelas son aquellas en las cuales un ingeniero de Teleco y una persona respetable se encuentran en el infinito. ¿Recuerdas el concepto? Esta es la geometría que daban en informática. En fin, hechas algunas promociones que con Samuel nunca se sabe si son las últimas, pero bueno, vamos al lío, porque 3 semanas sin grabar dan de sí y se nos han juntado 2 temas de actualidad y otro que lleva tiempo en la recámara que no creo que nos dé tiempo a tratar, pero bueno, lo hemos dejado ahí como plan C. Y el primero es algo de lo que hemos hablado de una forma u otra varias veces en el podcast, pero que vuelve a estar de actualidad, la meritocracia. Y dado que no hemos tratado mucho, habíamos pensado en complementar lo que hemos dicho hasta ahora con algunos ángulos adicionales. Y voy a empezar por ti, Samuel, porque nos compartiste una tribuna en nuestro grupo de chat sobre si el ascensor social está estropeado y qué se está haciendo realmente para solucionarlo. Y la pregunta es muy directa, es ¿cómo lo ves tú? Y sobre todo, antes de que me olvide, pues si alguien no conoce el término, ¿qué es eso del ascensor social? O sea, espero que lo leyerais vosotros el artículo, porque si piensas que yo todo lo que os reenvío me lo he leído previamente... Qué vergüenza.
Estaba esperando este momento. La verdad es la verdad y es lo que tiene. Samuel, me estás dejando muy mal a los telecos. No, hombre, no, vamos por parte. No, ya lo hacéis de natural, no os preocupéis, que Samuel ya está el tema muy, muy, muy objetivado. A ver, el ascensor social entiendo que es la posibilidad de alguien que nacen con medios humildes, una familia humilde, ¿no? Pues gracias a, no sé, cosas como la educación pública, ¿no? Etcétera, pues es capaz, ¿no? Fruto de su esfuerzo de escalar a pues clase media alta, o bueno, si tiene mucha suerte, pues clase alta, o lo que sea eso, ¿no? Básicamente alguien que progresa en la escala socioeconómica, yo diría, ¿no? Fruto de su esfuerzo. Y esto es cosecha mía, ¿no? Lo de la educación pública, pero entiendo que tiene algo que ver con eso, ¿no? De que exista. Y básicamente lo que el artículo, entiendo, es que sinceramente, ahora no recuerdo bien de qué iba el artículo, pero entiendo que tiene que ver con las reformas que ha habido en la educación y demás, ¿no? Que básicamente eso es lo que se está cargando, como se están cargando básicamente la distinción entre quién lo hace bien y quién lo hace mal, pues eso de alguna forma se cargaba el ascensor social, ¿no? No, sinceramente no recuerdo. Sí, más o menos, yo sí me leí el artículo. Más o menos iba de... era una crítica al hecho de que debatimos mucho sobre la meritocracia, especialmente desde el ámbito político, pero no se ponen soluciones reales sobre la mesa, ¿no? Se generan observatorios y movidas varias, pero realmente el ascensor social, que yo tampoco sé cómo se define, Samu, pero yo creo que es un poco eso, ¿no? Es el conjunto de mecanismos que existen en la sociedad para que alguien pueda progresar. Y hasta qué punto hay determinadas personas que piensan, y yo me incluyo, que se está estropeando. Yo sí creo que se está estropeando. Creo que estamos perdiendo algunas de esas capacidades, ¿no? Y en parte hablaban de la educación. Y Chris, tú mencionabas la educación también en el chat, ¿no? Hablabas de que con los criterios de evaluación que estamos introduciendo probablemente estamos estropeando el ascensor. No sé cómo lo ves tú. Pues yo he de reconocer que me lo leí en vertical, ¿eh? Ni sudé de él como Samuel, ni me lo leí en detalle como tú, Jaime, pero sí. A ver, básicamente yo creo que al final la base de que ese ascensor pueda hacerte subir, entiendo que está en la educación primaria, en la educación secundaria y luego en el bachiller, ¿no? Y creo que jugar con... Además, esto lo conversaba ayer con gente. Toquetear los criterios y trucarlos para que beneficien los datos que cualquier partido político quiere conseguir es peligroso, porque al final jodes a los que menos tienes que joder, y el ascensor social luego no es que no funcione, yo no creo que no funcione, es que lo has viciado de alguna manera u otra. Entonces, luego si queréis lo hablamos en detalle, pero creo que no hacemos ningún favor a los más jóvenes si en una época de tu vida en la que realmente lo único en lo que tienes que estar enfocado es en estudiar, todo lo que se está, digamos, promoviendo es el pasar de curso con 3 suspensos, el facilitar las cosas en un sistema educativo que yo considero... O sea, yo estudié en un sistema educativo inglés que para mí era duro, creo que el español no lo es tanto, entonces... Creo que aflojar las tuercas de un sistema que tampoco las tenía muy apretadas no es hacer mucho empiezo a recordar cosas porque yo sí me leí. ¡Ah! ¡Se lo acaba de leer ahora corriendo! Está el tío ahí con el móvil. ¡Corriendo! No, y creo que un poco también se quejaba de que algunos mensajes que se están transmitiendo a día de hoy en la sociedad, ¿no? Es que si te dedicas a ciertas temáticas, ¿no? De colectivos supuestamente minoritarios, oprimidos, y te dedicas a enarbolar determinadas banderas, te va a ir probablemente mejor en la vida, o a mucha gente le está yendo mejor que a la gente que se dedica a resolver otro tipo de problemas que probablemente atañen a mucha más gente, o que sean, no sé, es difícil, ¿no?, de cuantificar, pero que sean más importantes o lo que sea, ¿no? Pero un poco el mensaje es, oye, si te dedicas a, no sé, a los temas que todos sabemos, ¿no?, que están en la agenda hoy en día política, ¿no? Y si mencionas determinados keywords, tu vida va a ser muy fácil, ¿no? Mientras que, ¿qué le pasa aquí a...? Te está imitando esquivando los charcos. Haciendo Matrix. Claro, no, es que, joder, no, es que luego... Hay que tener cuidado porque luego cada uno, oye, luego se hieren muchas sensibilidades y no... Eso está bien. Hay mucho culito por ahí delicado, efectivamente. ¿Qué prefieres que pongamos la cara a otros, Samuel? No te preocupes, lo haremos. No, pero básicamente es un poco eso, ¿no? De, oye, si eres... no sé. Yo
Por añadir un apunte, y ahora te doy paso, Javi, pero a mí hay una cosa, y creo que os lo conté en el chat, que me genera cierta desconfianza con todo este debate de la meritocracia que tenemos ahora, y es que me parece que está muy orquestado políticamente. Y os conté, además, mi experiencia, que hace como 4 semanas o 5 me escribieron de un programa de la tele para ir a hablar de meritocracia. Yo dije que no, porque me parecía que no había hecho méritos y porque me parecía meterme en la boca del lobo. Pero justo antes de que se emitiera el programa y que se supiera que se estaba grabando, de repente empieza a haber mucho debate alrededor de este tema en distintos sitios, ¿no? Que me da cierto tufillo de campaña orquestada, que me parece muy bien, creo que es un debate muy bueno a tener, pero me pregunto qué motivos hay detrás de orquestar este debate, ¿no? No sé si vosotros tenéis respuesta a eso o no. En cualquier caso, Javi, yo te quería preguntar también por algo que has tratado en Los Hilos alguna vez, que es un poco la adecuación del talento a la realidad laboral, que es un poco lo que hablaba Samu desde otra perspectiva, ¿no? Samu hablaba de cómo si te enganchas a determinadas olas más o menos populares, independientemente de la utilidad que traigan a la sociedad, te va a ir bien, pero también está la otra cara, ¿no? La de me engancho a determinadas cosas que no tienen una realidad laboral. No sé cómo ves tú este tema. A ver, es que este tema además me toca mucho la fibra. Así que voy a intentar morigerarme porque es un tema que saca lo peor de mí en ciertos sentidos. Yo creo que vamos hacia una hecatombe cósmica, pero porque coinciden dos cosas. Por un lado, parece que estamos promocionando lo que habla Samuel, ¿no? De que si coges los saberes correctos, te puedes permitir ser un absoluto inaro en todos los demás. Ahí entran un montón de cosas muy folclóricas como las lenguas regionales para poder acceder al empleo público y un montón de cosas que a mí me parece que no terminan de convencerme, porque a mí que se desarrollen las lenguas regionales me parece fantástico y fenomenal y son todas divinas de la muerte. Otra cosa es cuando las utilizas como herramienta electoral o como las utilizas como palanca, digamos, de alguna manera para separar entre los buenos y los malos, que es lo que ha estado ocurriendo en muchas ocasiones. Y ahora mismo toda la parte de la meritocracia es obvio que está siendo orquestada para un ataque frontal. Y yo lo que alucino es que ahora mismo está diciendo que el ascensor social está roto gente que solamente tienes que levantar una generación o 2 generaciones con respecto a ellos para ver auténticos ejemplos de lo contrario a lo que dicen predicar. Entonces, la meritocracia entra dentro de una categoría muy amplia que contiene un montón de cosas que son los programas complejos tratados de una manera simplona y muchas veces con carga ideológica subterránea. Entonces, es absolutamente ridículo no entender que el privilegio existe y que hay un montón de gente que sale 10 casillas por delante de los demás y que debemos intentar solucionar este tipo de cosas y que, evidentemente, algo tan malo y tan absurdo y tan horrible como es una dictadura, como la que tuvimos 40 años con don Francisco y sus monaguillos, pues tenía sus cosas buenas en el que, por ejemplo, el ascensor social funcionaba a tope, porque había becas a todos los niveles, en todas las fases, y si tú eras un buen estudiante, te llevaban hacia arriba. De hecho, fueron las épocas doradas de la ingeniería, las épocas doradas... Hay un libro maravilloso que se llama Los ingenieros de Franco, no sé si alguno de vosotros lo ha leído, de cómo de alguna manera Franco construyó una especie de escalera meritocrática donde arriba del todo estaban los ingenieros. Luego eso se... Caminos, ¿no? Sobre todo. Caminos, sobre todo, efectivamente, grandes obras públicas, todo este tipo de cosas. Luego, digamos que de alguna manera, cuando llegó la gente del Opus y los tecnócratas, aquello se fue más un poco a la parte de negocios, pero Franco tenía muchísimo valor, digamos, la gente que estudiaba cosas duras. Entonces, yo ahora, últimamente han salido los datos, no recuerdo si era de la PAU o qué demonios era, pero que el 33% de Andalucía estaba con un sobresaliente de media. O sea, tenemos una serie de señales muy, muy chungas, por un lado, que se está relajando la exigencia, y por otro lado, por la parte de la resolución de los problemas complejos, lo que yo digo siempre, que el listón está subiendo.
Entonces nos encontramos con atletas más gordos que cuidan peor su carrera, que cuidan peor sus cosas y cada vez marcas más altas para entrar. Entonces el resultado de todo esto solo puede ser catastrófico. Y sobre todo además porque el problema es que se está abordando de una manera meramente ideológica, porque la mayor parte de la gente que toma decisiones sobre cómo gestionar el ascensor social, luego sus hijos ya se ocupan de ir a los mejores sitios, colegios de monjas, colegios alemanes o lo que haga falta. Entonces, no termino de entender cuál es el racional para esta vela que está ardiendo por los dos extremos, que yo creo que vamos a apagar las cosas a 10 o 15 años vista. Esa es una buena pregunta a la que yo no tengo respuesta, de hecho, que es ¿por qué hemos llegado hasta aquí o cuáles son los incentivos que provocan esto, ¿no? Hay parte que yo creo que es lo que tú apuntabas, Chris, ¿no? Que es tenemos tal gusto por presentar métricas de vanidad, por presentar buenos datos de éxito escolar o de lo que sea que bajamos el nivel, ¿no? Y luego es cierto también, volviendo a lo que tú decías, Javi, de, por ejemplo, usar criterios como el dominio de la lengua regional para acceder a determinados puestos, creo que es una lectura errónea de méritos, ¿no? Porque al final los méritos que deberían importar para determinados puestos serían los específicos para detectar el talento propio de un trabajo, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, yo qué sé, en médicos, pues que hables una determinada lengua a otra no te hace mejor médico y muchas veces si solo te obligan a hablar una de ellas vas a restringir tu capacidad de diagnóstico, ¿no? Entonces creo que mezclamos temas que no tienen nada que ver y acabamos enfangándolo todo mucho. Y volviendo... Y además no quiero caer en esa simplificación tan ridícula también y tan panfletaria de nos quieren estúpidos para manejarnos mejor y nada, eso también... Quiero decir... o sea, no estoy cargando las tintas de este asunto en un ala, sino que en general creo que le hemos perdido el respeto al trabajo duro y a este tipo a una serie de cosas, ¿sabes? A una serie de disciplinas y es generalizado. Pero y sobre todo, ¿no? Porque un poco la gente que se dedica o nos dedicamos a debatir de estas cosas, pues es gente normalmente desde con trabajos, ¿no? De white collar. Por cierto, si notáis que hablo también inglés es porque hago clases de 26 minutos de conversación pura con Twenix, ¿vale? Os lo recomiendo que lo... white collar, habéis escuchado bien, ¿no? Muy bien. Entonces, la gente, hay una desconexión, ¿no? Entre la gente pseudointelectual, ¿no? Yo qué sé, lo que se llama, sí, los intelectuales, este tipo de gente que se dedican a debatir estas cosas, que no sufren probablemente en sus propias carnes, ni ellos, ni sus hijos, ¿no? O sea, tú vete a contarle no sé, a una limpiadora, a quien quieras, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, yo no sé... O sea, su energía está puesta en llegar a fin de mes y en ver cómo buscan mejor porvenir para sus familias, ¿no? Y no en debatir del sexo de los ángeles y no en... no sé, en enrevesar demasiado las cosas, ¿no? Y en intentar... O sea, muchas cosas intentan como sobreoptimizar demasiado las cosas y esto es demasiado midwit todo, ¿no? Y el meme me encanta a mí de la sí. ¿no? Y es, tío, el Lelo es superdotado. Sí. Hablas cosas simples, o sea, no sé. Has tocado demasiado. De hecho, has tocado un punto que a mí me interesa mucho, que estoy siguiendo en la distancia, que es el debate que hay en Estados Unidos ahora mismo. ¿Qué puntito te he tocado, que te interesa? Tanto... Yo no sé qué ha comido hoy Samuel, pero repite todos los días. Iba a decir que hay un debate que yo estoy siguiendo en la distancia que me parece muy interesante, que es el de la condonación de la deuda estudiantil en Estados Unidos. Porque ahora los demócratas lo llevan como a gala en su campaña electoral, que todos aquellos que tienen deuda universitaria debería perdonársele. Y luego resulta que la realidad es que eso afecta a un porcentaje muy pequeño de la población en Estados Unidos, a lo mejor un 15%, que está sobre representado en los políticos, pero que en la realidad del pueblo es mucho menor y que muchas veces son gente que se ha empeñado en estudiar con todo el respeto del mundo para quien haya estudiado filología de las lenguas antiguas o de las lenguas clásicas y que no encuentran trabajo y se han dejado 100.000 pavos en sacarse un título de eso, ¿no? Eso y explica el auge, además, ¿no? Sí. De partidos tipo Vox, ¿no? La gente dice, ¿cómo un obrero Totalmente. puede votar a la ultraderecha? Joder, pues ¿por qué? Porque les hablan de los problemas que a ellos les interesa, ¿no? O sea, la cultura que ellos conocen, ¿no? Y bajan el balón al suelo y dejan de hablar de... Porque lo ha hecho toda la puta vida. O sea, es que cuando alguien te dice...
¿Por qué un obrero vota a la ultraderecha? Es porque lo han hecho toda la puta vida. O sea, es algo que ya ha ocurrido en Alemania. Bueno, pero es cuando la izquierda, ¿no? Que se supone que es quien defiende los intereses de los obreros, se dedica a debatir de cosas que son de superélite. Pero es normal. Que afectan a minorías, ¿no? Es la dictadura de las minorías que dice Taleb, un poco al final. Claro, pero ¿quién está al frente ahora mismo de la izquierda ahora mismo en España? Un grupo de pijos que estaban colegas de la facultad. O sea, ¿pero de qué cojones estamos hablando? Cuando estaba Marcelino Camacho, que era el de la Perkins, o cuando estaba el otro, que tenían trabajos blue collar de verdad, está pringados de grasa y cosas por el estilo. No, hay que hacer... El discurso ahora está en Marcuse y en la pobreza menstrual, pero es porque cada uno tiene el círculo que tiene sobre este tipo de cosas. Si es que es así. De todas maneras, yo creo que lo otro que nos está pasando, y el capítulo de Kaizen de esta semana, a que hago yo promoción, iba un poco de esto. Era una reflexión sobre el último libro de Dalio, de Principles for Dealing with the Changing World Order. Y yo no he ido a las clases que dice Samuel, tengo que practicar más. Pero Ray Dalio. de lo que hablaba es básicamente de eso que dijimos un día, ¿no? De que los tiempos difíciles traen gente fuerte, la gente fuerte trae tiempos fáciles, los tiempos fáciles traen gente débil, ¿no? Yo creo que estamos seguramente en esa parte de la curva que nos hemos acomodado en muchos aspectos y que nos permitimos determinados lujos que en otros contextos no nos permitiríamos. Y la pregunta es cuándo y cómo los vamos a pagar esos lujos, ¿no? 100%. De hecho, ¿cuáles de vosotros sois graduados universitarios de primera generación? Yo no. Claro, yo sí. Yo sí. Quiero decir, mis padres vienen son dos bodoques de pueblo de lo más profundo de Cuenca. O sea, quiero decir, el salto social que se ha producido en 2 generaciones Sí. es absolutamente monstruoso, ¿vale? Entonces yo creo que hemos progresado mucho como país y hemos hecho un montón de cosas muy interesantes como país, pero la discusión está en sitios artificiales, es lo que dice Samuel. O sea, el ascensor social se ha estropeado porque hemos llevado la discusión ahí cuando en realidad el problema que tenemos es que hace falta, hay un estancamiento brutal de la clase política, hay un estancamiento brutal del modelo español que está completamente agotado y no tenemos gente capaz de reformular un montón de cosas como país. Y se ha estropeado de verdad, ¿eh? Y se ha estropeado de verdad, porque el otro día estoy mirando, no sé cómo se pronuncia, el coeficiente de Gini o Gini, no sé de dónde es el tío o la persona que lo anunció, pero sí parece que la desigualdad lleva aumentando constantemente, desde luego en Estados Unidos, en España no lo sé, desde el año 79. Entonces, claramente, los ricos son cada vez más ricos y al resto de la gente le cuesta cada vez más. Sí, pero porque crear valor de manera diferencial brutal cada vez es más difícil. Claro. Es que antes se trataba de tener tierras o antes se trataba de tener grandes extensiones o alguien se trataba de trabajar más que los demás. Ahora hay gente que son knowledge workers que crean un valor de la hostia y hay un montón de gente que cada vez se está quedando más descolgada y se están perdiendo trabajos en un montón de zonas que tienen bajo valor añadido y es que te pagan por el valor que creas, no por el trabajo que realizas. Que eso es otra gran Eso es importante, ¿no? Hablando de meritocracia, ¿no? Yo creo que es un punto también a tratar, ¿no? En el sentido de... Nos quejamos de que se envía el mensaje erróneo de que la meritocracia no existe, ¿no? Y yo creo que es importante ahí puntualizar algo, ¿no? La meritocracia existe, lo que pasa es que meritocracia no significa necesariamente esfuerzo, ¿no? El esfuerzo probablemente es una condición necesaria, pero no es suficiente para tener el éxito, ¿no? El mercado no remunera el esfuerzo, sino que remunera las habilidades más únicas, ¿no? Y además habilidades que tienen, ¿no? Pues una demanda, ¿no? Y dentro de unas condiciones de contorno que marcan pues tu posición social de nacimiento o la ventaja con la que partes o la suerte que tienes en la vida, ¿no? Pero y el mercado remunera el riesgo. Claro. Y el mercado remunera una serie... O sea, quiero decir, ¿el mundo es meritocrático 100%? Seguro que no, pero no. Desde luego es mucho más positivo pensar que tienes cierta influencia sobre tu devenir que pensar que las cartas están marcadas desde que naces, ¿no? Porque eso no es verdad en absoluto. Es que mira, fíjate, el asunto es... Yo tenía un modelo gilipollesco que creé sobre el asunto, pero más o menos venía a decir que la suerte era el 50% de todo y dentro de la suerte entraban un montón de factores, pero es que... Y el privilegio existe, por supuesto, pero joder, es que esto es muy estoico. Concéntrate en lo que puedes cambiar. Esto sí que se está convirtiendo en la teletienda esto, sí. Cris, querías decir algo y no te hemos dejado. Estaba pensando mientras hablabais. Yo es que tengo 2 puntos que creo que son muy distintos, pero que giran en torno al tema de la meritocracia. El primero es que
lógicamente el privilegio existe, pero creo que poca gente tiene en cuenta que el privilegio existe, pero hay que saber aprovecharlo. Es decir, Sí. yo he tenido muy cerca en mi familia y al final en mi familia pues todos han nacido con el mismo nivel de privilegio. Algunos han sabido aprovecharlo y otros no han sabido aprovecharlo. Incluso he visto que el ascensor social en algunos casos no ha subido, ha bajado. Y ha bajado porque, y este es el segundo punto, porque también creo que que la meritocracia es, a ver, o por lo menos es que yo lo he vivido así, entonces estoy súper influida por esto. La meritocracia es algo en lo que te tienen que hacer creer y es algo en lo que tú tienes que creer y por lo que tú tienes que esforzarte, ¿no? Que lo decía Samuel, o sea, no es un tema de esforzarse, es un tema de distinguirse y de estar un poco despierto, sobre todo en épocas como la que estamos pasando, porque yo aplico el tema de la meritocracia a mi sector, que abogados somos, o sea, deben de haber más abogados en España que no sé. Que perros. Que forecast, ¿no? Sí, que perros. Y el tema está en que en épocas de crecimiento económico realmente incluso da igual que te distingas o no, o daba igual, o sea, las contrataciones son un poco, pues por meritocracia como objetiva, ¿no? De tienes estas notas, has trabajado en estos sitios, pa'lante. Sin embargo, en épocas como la que estamos atravesando un poco más de crisis o de un poco reducir costes, es justo al revés. O sea, da igual las notas que tengas, da igual donde hayas trabajado, lo que busco es que me añadas el máximo valor posible. Entonces, entiendo que igual el mensaje puede ser difícil de entender porque al menos en mi sector no siempre es el mismo, ¿vale? O sea, no siempre es el mismo. Los criterios de mérito cambian, ¿no? Exacto, o sea, son como dinámicos o no sé si dinámicos o directamente como circulares porque depende del ciclo económico en el que estemos, se busca un perfil u otro. Pero al final, y a mí me está pasando cuando doy clase a los alumnos de Derecho que se acaban de licenciar, todos me preguntan lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para que me contraten? Y a mí ya yo ya no les digo sacar las mejores notas. Yo hace ya años que les vengo diciendo, crearos una marca propia. Porque personas que puedan pagarse un máster, o sea, un máster carísimo para distinguirse, o sea, en el paro hay un puñado. Entonces, ya no vale solo eso. Entonces, creo que son dos cosas distintas. Una es que tú tienes que o alguien tiene que hacerte creer en que esa meritocracia existe y dos, al menos en mi sector, la meritocracia o los criterios objetivos en función de los que se aplica esa meritocracia no son siempre los mismos. Hay un tema... Sí. Perdón, Javi, dale. Disculpa. No, es que, por ejemplo, Chris ha mencionado dos cosas importantísimas. La primera es, esto es tan cierto que lo que traíamos antes de los ingenieros de caminos que mencionaba Jaime, yo uso mucho a los ingenieros de caminos como ejemplo en mis charlas, ¿vale? En los 60 había un catedrático de caminos aquí en Madrid que decía que los ingenieros de caminos tenían que ir siempre bien vestidos porque no sabías cuándo te iban a dar un premio. Y cuando yo hice mi investigación de los ingenieros de caminos a principios de la década pasada, en el 2010 o algo por el estilo, había más de 5.000 ingenieros de caminos en el colegio en paro. O sea, es tan importante esto de que tú puedes ser la niña de los ojos del mercado hoy y mañana comerte una señora mierda, que es un montón de cosas que la gente no entiende, y por eso aquello de trabajar en lo mío y este tipo de cosas. Y otra cosa que ha mencionado Chris, que es que una de las cosas que más negro me pone de todo lo que tiene que ver con la parte esta de meritocracia, que era una de las cosas que mencionabas al principio, que naturalmente se me ha ido completamente de la olla, pero tenía un punto bastante interesante que se me ha ido a cagar. El de la meritocracia, que te tienen que enseñar a creer en ella, que al final... o sea, yo es que personalmente, por ejemplo, en mi casa siempre me han enseñado sí. Ya me acuerdo. Perdona, es una de las grandes peloteras que tengo con los seguidores de Piketty y todo este tipo de cosas, ¿no? Piketty viene a decir que si tú tienes dinero y poder, pues para toda la puta vida y para siempre jamás te has comprado la entrada a la casa de Willy Wonka y todo ese tipo de cosas. Y yo mencioné en un hilo turras, no me acuerdo, la fábrica de Cantimpalo, que está a la salida de Segovia, que llegó el tonto de la generación, lo cogió y la quebró por completo. Y hoy he publicado un tuit de cómo para montar Disney World, Walt Disney se tuvo que empeñar hasta las pelotas y hacer un tema fuera de su empresa porque nadie daba ni puto duro por el asunto y se tuvo que empeñar hasta las cejas, apostar su casa y apostar todo lo habido y por haber. Entonces...
Sí, perdona. No. Estoy completamente de acuerdo y en general hay una visión de que el ascensor solo funciona para arriba y se nos olvida que el privilegio también muchas veces, pues volvemos el ciclo es aplicable a las sociedades y a los individuos y a las familias, ¿no? Tiempos fuertes, o sea, tiempos difíciles hacen gente fuerte y viceversa. Hay un tema que no quería que dejáramos de tratar antes de cambiar al otro tema de hoy, que va a ser también entretenido, que es la gestión de la frustración. Porque hablando un poquito de las notas y demás, hablábamos de cómo se facilita demasiado el paso de curso, ¿no? Y el otro día en el chat, yo creo que no hace falta decir nombres, pero sí podemos decir situaciones, recordábamos a raíz de determinados tweets que hemos visto, yo recordaba cómo cuando iba a hacer un pitch a inversores con la empresa que tenía y nos decían que no, la reacción instintiva que nos salía es no tienen ni idea. Es echarle la culpa que tienes enfrente, decir, es que no entienden la idea. No, a lo mejor el que no entiendes lo que pasa eres tú, ¿no? Y esto, Samuel, los tendréis que encontrar con situaciones así, ¿no? De gente que no gestiona bien la frustración de un no. Y sobre todo que no aprovecha para aprender, que es yo creo que ese es el problema. A ver, lo que tú dices de que muchas veces el emprendedor dice que el inversor no tiene idea, eso es totalmente cierto, ¿eh? Eso lo primero. Y luego nosotros nos equivocamos muchísimo y ahí está un poco el arte de cada uno, ¿no? Nosotros intentamos, y seguro que no lo conseguimos todas las veces, pero vamos, al menos intentamos que todo el mundo que hable con nosotros se lleve una experiencia positiva en el sentido de, pues, por supuesto, obviamente que le tratemos lo más rápido posible, ese tipo de cosas, ¿no? Que realmente importan mucho. Y luego, oye, si es un sí, si es un no, pero a lo mejor en el proceso pues le hacemos una pregunta medio inteligente que le hace pensar en algo que él no había pensado o que le hace ver algo como no lo veía, pues bueno. Luego está ahí cómo das el feedback, ¿no? Del por qué has tomado una decisión u otra, ¿no? Y hay diferentes escuelas. Hay gente que es muy de... Creo que en general la gente agradece bastante que le des un feedback lo más honesto posible. Claro, ahí lo más complicado obviamente es cuando no te convence el emprendedor en sí, ¿no? Y ese es el principal factor, pues bastante complicado de transmitir eso, ¿no? Y hay otra gente que de verdad es la inmensa minoría, ¿no? Que se revuelven un poco, ¿no? Y intentan rebatir. Y yo ahí mi regla siempre es nunca feedback con feedback, ¿no? Claro. No suelo, a no ser que sea algo, no sé, excepcional, pero... Es que cuando decía que el emprendedor reacciona diciendo no entiende, el que está enfrente no entiende la idea, yo creo que muchas veces los emprendedores, y aquí me voy a incluir en el grupo, lo que no entendemos es que a lo mejor no estamos jugando al mismo juego la persona que tienes enfrente y tú. Tú a lo mejor tienes una idea que crees que va a ir por un lado, pero a la persona enfrente no le encaja porque no va a escalar lo que cree que necesita que escale, ¿no? Y a veces hay un mismatch y no aprovechas para aprender de ese gap. Eso por supuesto. Lo que yo creo que es lo que da rabia, entre comillas, ¿no? Y lo que es absurdo, ¿no? Es las generalizaciones, ¿no? Sí. O sea, efectivamente, seguro que has hablado con 10 inversores y a lo mejor 2 efectivamente no han entendido nada de lo que les contabas y punto, ¿no? Pero la generalización, ¿no? Estas de los inversores son idiotas, no se enteran de nada, no sé, ahí es donde yo creo que la gente suele equivocarse, ¿no? Sí. No sé si queréis añadir algo sobre esto de la gestión de la frustración. Sí, o sea, a mí me parece un tema interesantísimo. De hecho, yo llevo pensando que es la base de muchísimos problemas sociales que tenemos a día de hoy. Muchísimos. El no enseñar a tiempo a tolerar la frustración, pero a nivel negocios, o sea, cuando tú decides montar una empresa, vender un servicio o un producto y antes de hacerlo te estás revolviendo contra una persona que no te lo está comprando, creo que es el red flag. Yo tampoco doy clases, pero lo intentaré, Samuel. El mayor red flag que te puedes encontrar en la vida. O sea, yo, por ejemplo, personalmente, a mí el feedback negativo me hieren el orgullo bastante, porque soy bastante perfeccionista. Entonces, yo lo que hago es, con mis clientes, o sea, yo soy masoquista. Yo pregunto directamente, ¿qué estamos haciendo mal? Y tengo algunos clientes, tengo uno en concreto que me flipa, que directamente me dice, Chris, que no te moleste esto que te voy a decir. Entonces, yo ahí ya sé que viene la hostia, ¿no? Pero me encanta porque no hay mejor feedback que el de una persona que está trabajando contigo
al que tú le estás intentando vender algo y que no está recibiendo lo que espera. Entonces, a mí me parece un masoquismo necesario o un daño necesario para poder crecer y hacerlo mejor. Si te cierras a eso, o sea, creo que lo único que vas a poner en el mercado es una soberana mierda. Javi, hablábamos un día, recuerdo, de competencia consciente, incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, etcétera, y de cómo, por ejemplo, en el campo de la gente con superdotación es muy habitual que su primer grado de frustración tenga que ver con montar en bicicleta, ¿no? Que es de repente una habilidad inesperada o diferente para ellos. No sé cómo ves tú este tema de la frustración. A ver, yo estoy de acuerdo con Chris en que la bajada del umbral de la frustración nos está destrozando. Está haciendo niños absolutamente que no pueden gestionar la frustración, no pueden gestionar un no ni nada por el estilo. Y, por ejemplo, en un tema como lo que hacemos nosotros de Complex Problem Solving, el tema lo tenemos tan metido en la cabeza que tenemos una especie de moto que es algo así como que a veces se gana y a veces se aprende. Nosotros vamos a cagarla tantísimas veces por la naturaleza exploratoria de lo que hacemos, que el que no sea capaz de procesar la frustración es que no va a poder hacer nada con nosotros trabajando con este tipo de cosas. Y la superdotación es otro campo absolutamente bestial, donde si no eres capaz de gestionar el hecho de que no todas las cosas en la vida te salen tan maravillosamente bien a la primera como las cosas que te salen de manera natural, estás jodido a un camino de frustración. Yo ya he cubierto mi cuota de promoción por hoy, pero es que la parte de estoicismo va precisamente de todo lo que tiene que ver con esto. No con ser un seco, ni un tío desagradable, ni una persona que todo no le afecte, ni nada por el estilo, que es la adopción clásica, sino ser consciente de que a veces las cartas te vienen mal y que las tienes que jugar y que tienes que saber cómo gestionarlas y que no todo te va a venir de cara ni nada por el estilo. Y que si tú procesas de manera adecuada ese tipo de cosas, pues te puede hacer alguien más grande. O sea, el asunto es que a nadie nos gusta que nos rechacen. Todos queremos ser queridos, todos queremos que nos salga todo bien, todos queremos que nos den palmadas en la espalda, pero es que es mucho más importante que eso, es el proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje, yo no sé vuestra experiencia particular, pero yo en los únicos sitios donde he aprendido es donde me he dado una hostia, y donde he aprendido de verdad es donde la hostia ha sido a dos manos y con todo el hombro, ¿sabes? Entonces, como el proceso de aprendizaje va asociado a la frustración y al dolor, yo doy la bienvenida a la frustración y al dolor, aunque sea un tanto antitético, porque sobre todo lo que quiero es aprender y lo que quiero es mejorar. Entonces, si no entiendes eso y no eres capaz de gestionar esto, estamos haciendo una sociedad que necesita babysitting de adultos constante, que es una cosa que es la que más me cabrea. Y una de las cosas que voy a echar menos de mensa cuando me vaya es el constante babysitting de adultos. Está bien porque estamos generando un montón de necesidades a la gente de ir a las clases que decía Samu de inglés, porque estamos saltando un montón de anglicismos hoy, no sé por qué. Total. Tenéis que pedir a vuestra empresa que contrate a Twenix. 26 minutes. Promoción subliminal. Te lo he puesto a huevo, la gente está cansada de estudiar gramática y no ser capaz de hablar. Bueno, después de que sorprendentemente no cabreáramos demasiado a casi nadie con el debate que tuvimos sobre el aborto en el último programa, no sé por qué, parece que nos ha parecido buena idea meternos en otro tema con alto potencial de cancelación, y es que la actualidad en los últimos días está dominada por otro debate, el de la nueva ley de la prostitución que el gobierno quiere sacar adelante. Comentábamos en el chat que ni siquiera teníamos muy clara cuál era la situación legal actual de la prostitución en España, y supongo que a mucha gente estará igual. Así que, dado que me lo he tenido que buscar, si queréis lo explico en 2 minutos y así centramos un poco el contexto. Hasta lo que yo he entendido, básicamente ahora mismo la prostitución en España no está regulada. Ejercerla no es legal ni ilegal, consumirla no es legal ni ilegal, y lo único que está tipificado son algunos asuntos alrededor de la prostitución, como la explotación, es decir, el proxenetismo, y por supuesto todo lo relativo con menores. Dicho de otra manera, que tener un establecimiento donde haya gente ejerciendo la prostitución es legal, pero el dueño no puede obtener beneficio económico de quien se prostituye o contratar a esa persona. Y lo que es lo mismo, que genera otros problemas derivados, es que una persona que ejerce la prostitución no puede ser empleada de un tercero ni ser autónoma para hacerlo. Con lo cual,
aboca a quien la ejerce a estar fuera de la sociedad de muchos aspectos, ¿no? Ahora mismo la propuesta del gobierno... ¿Y comete un delito fiscal si hay un intercambio ahí de pasta? Es todo en B, lógicamente. Entonces es un poco, ¿no? Sí, pero lo último que esperaría yo en la vida es ver un actuario de Hacienda notificándole una inspección a una prostituta. O sea... No, sería lo último, desde luego, pero vamos. Yo como espero cualquier cosa. ¿Te acuerdas aquel episodio de Grissom de CSI que se medio enamora de una dominatrix y sí, está allí con su cara de palo y entra en el dungeon? La del flequillito. Sí. Eso es. Pase, señor inspector Povedilla. Aquí es donde introducimos por vía y ahí lo dejamos. No he visto yo ese capítulo. En cualquier caso, ahora mismo la propuesta del gobierno creo que es básicamente ampliar los casos que se castigan. Por ejemplo, eso que se llama la tercería locativa, que es decir, tener un local donde de manera habitual y con ánimo de lucro se facilita la prostitución. Es decir, los locales empezarían a estar prohibidos. Y también castigar a los clientes. Se está hablando de castigar a los clientes con multas de 12 a 24 meses o mayores si la persona prostituida es menor. Lo que es curioso es que en el Congreso de los Diputados se están debatiendo también otras cosas alrededor de esto, como si directamente prohibir la práctica de la prostitución o si la pornografía se considera o no prostitución. Que aquí nos metemos en debates realmente complicados. Así que tenemos un buen melón. Creo que algo que hicimos humildemente bien con el tema del aborto fue atacarlo en espiral. Empezamos por el marco que cada uno teníamos para pensar en esto y lo fuimos criticando entre todos. Así que os sugeriría que hiciéramos algo parecido. Y como veo a Cris haciendo muchos aspavientos y preocupada por el tema, le voy a dar la palabra primero a ella. Hostia, estoy flipando. O sea, a priori, ¿tú cómo crees que se debe afrontar este debate? ¿Tú cómo crees que se debe afrontar? O sea, yo lo siento, debo de estar muy cansada y ya como diría hoy Samuel, con el chichi para pocos farolillos, pero uno. O sea, lo de una frase típica de Samuel. Claro. Sí, hoy específicamente con la salchicha y tal y cual podría decirlo perfectamente. Lo puedo decir en inglés, que seguro que lo dice con un acento británico perfecto. Pero... For little lantern. Exacto. Que estamos llegando al punto ya de lo de la pornografía me parece, o sea, una broma. Pero en cuanto a la prostitución, vamos a ver, si es que, no sé, o sea, ¿cómo creo que debería abordarse? Yo creo que al final, en lo que podemos estar todos de acuerdo, es en que la gran lacra de la prostitución es el proxenetismo. O sea, el proxenetismo. Y pregunto, ¿estamos todos de acuerdo en que puede haber mujeres que quieren ejercer libremente la prostitución? O sea, entendemos que hay mujeres y hombres, sí. Ella, él, X. Y viceversa. Personas que quieran ejercer la prostitución, vale. Entonces, yo creo que es un tema muy complejo, que sería más para Javi, pero creo que el problema aquí está en el proxenetismo. O sea, la prostitución es una actividad que puede querer ejercer una persona libremente, y lo que no entiendo, sí que entiendo que es un tema político, no lo entiendo desde el punto de vista racional, por ser abogado del diablo, vaya por delante que estoy de acuerdo contigo, pero por tocar las pelotillas un poco. ¿Y vender órganos? ¿Qué tal? ¿Puedo vender un riñón mío? Lo dices por lo de quién es dueño de su propio cuerpo, ¿no? Y hasta dónde... Sí, en el sentido de, yo soy libre de prostituirme, ¿no? Pero pues también soy libre de vender un riñón, si me apetece. Pregunto, ¿sí o no? A ver, es que ¿hasta qué punto hay ciertas actividades que deben estar prohibidas porque se supone que son tan perniciosas para ti que aunque no te des cuenta te estás dañando psicológicamente, físicamente, yo qué sé, no sé. Yo es que tengo el problema de que soy extremadamente liberal, entonces no soy la persona para contestar a esa pregunta, porque a mí el paternalismo estatal posiblemente me falta madurar, pero es algo que no entiendo. Yo creo que el que va a llevar la contraria hoy soy yo, me parece. Has mandado antes un vídeo, Cris, nos has mandado en el chat un vídeo de Escotado, y yo creo que lo que más admiro de Escotado es su capacidad de cambiar de opinión, ¿no? Y su honestidad intelectual de decir, voy a cambiar de opinión. Preséntame nuevos datos y cambiaré de opinión. Y yo esto me hago conmigo mismo un debate circular con la prostitución. Voy de un punto A a un punto B y vuelvo varias veces, ¿no? Y desde el plano más teórico, estoy de acuerdo contigo, Cris, seguro que teóricamente tiene que haber personas que pueden decidir ejercer libremente la prostitución. Pero yo creo que el debate realmente es
cuánta de la libertad que creemos que existe realmente existe. ¿Cuántas de esas personas realmente están libremente ejerciendo la prostitución, ¿no? Porque la inmensa mayoría de ellas son personas en riesgo de exclusión social, personas que no tienen los papeles como para tener ningún otro tipo de trabajo o gente que se ha visto en situaciones muy complicadas. Yo creo que es un error intentar prohibirlo porque mi tercer nivel del debate, o sea, creo que hay un nivel de debate teórico, otro más real y luego está el eficaz. Y creo que eficazmente no funcionaría para resolver el problema y que quizá hay otros mecanismos para solucionarlo. Pero para mí el argumento de la libertad es... Precisamente por eso. Claro. ¿No? Claro. Yo creo que hay que legalizarlo para que esa gente que se vea abocado a eso, ¿no? Pues pueda por lo menos beneficiarse de otras cosas. Javi, esto es un problema complejo. Hay una oportunidad de negocio ahí, ¿eh? Digitalizar todas esas transacciones. Bueno, es que en realidad, como la hubo con el porno, ¿no? Que siempre ha sido un adelantado de la tecnología. Javi, el otro día cuando hablábamos de aborto, hablábamos de que era un problema de alta variabilidad, al que se aplicaban las herramientas incorrectas. Esto es un problema complejo, yo creo que indudable. Más allá de tu opinión, que encantado de escucharla, pero también, ¿cómo se afronta un problema complejo como estos para buscar una solución en la práctica? ¿Cómo lo afrontaríamos? A ver, es un problema complejo de libro, es un problema de alta variabilidad, es un problema contextual, o sea, tiene todos los boletos para ser tratado como lo que es, de manera simplista, ideológica y populachera, con lo cual estamos en la situación en la que estamos. Comprándote por completo el tema de los 3 niveles, la parte de la eficacia es que, a ver, la prostitución estaba, desde que yo estaba viendo las obras de construcción de la pirámide de Gizeh, pues allí quedaban con las putas del Alto Delta, ¿sabes? O sea, tú estabas ahí diciendo, esa piedra está mal puesta, ¿no? Eso es, efectivamente. ¿Quién nos ha enseñado a hacer masa? Yo ya tenía la postura ya adoptada de, ¿pero eso es masa o qué es eso? Ya estábamos ahí. El asunto es que la parte de eficacia, evidentemente, el tema es muy sencillo. Si tú prohíbes la prostitución, lo que lo vas a condenar es a la semiclandestinidad. Va a haber más problemas de higiene, más problemas de salud, más problemas de absolutamente todo tipo, ¿vale? Porque esto de suprimir la prostitución entra dentro de aquello de los elfos y las hadas y a estas cosas a las que decimos que se han creado últimamente. Suprimirlo, perdón, en un país que es uno de los países donde más prostitución se consume del mundo. Esa es una estadística, por cierto, que ronda por ahí y que he visto refutada varias veces en cuanto a de dónde se sacan los datos y cómo se hicieron las encuestas. No sé si es cierto o no, pero imaginemos que es cierto. Tenemos el mayor prostíbulo de Europa. Eso es. Vamos a imaginarnos que tenemos el grado de prostitución que hay en Letonia, ¿no? Que con el frío que debe hacer allí, pues no debe molar mucho asomar la chorra. En Letonia hay prostitución. Y hay prostitución a saco. Y hay un montón de gente excluida que no tiene acceso al sexo si no es a través de la prostitución. Y hay un montón de factores. Entonces, es un tema que hay que gestionar desde procesos de alta variabilidad y procesos contextuales. Lo que estábamos hablando de la legislación. Porque el problema que tenemos es que la legislación tiene que estar escrita en piedra y tenemos un problema de alta variabilidad y de gestión contextual. Entonces, no va a encajar. Habría que cambiar la legislación desde arriba abajo, lo mismo que hicimos con la parte del aborto. El problema aquí, además, es que a mí lo que me toca la pera es no necesariamente la paternidad, el paternalismo del Estado, que me toca los cojones porque yo soy muy liberal también, pero sobre todo el neocatecumenado. O sea, es una cosa que me parece absolutamente acojonante que hayamos cambiado los guardianes de la moral, que durante toda la vida han sido los curas, los frailes y todo este tipo de cosas, y ahora resulta que otra serie de colectivos son los que han abanderado la cruzada con la moral. O sea, esto del neocatecumenado últimamente me tiene absolutamente groggy con el asunto. Entonces, si lo queremos abordar desde el punto de vista de alto nivel, insisto, es que hay que cambiar cómo estamos gestionando el tema de esto para en base a legislación, para empezar a trabajar en base a lo que te estoy diciendo, procesos de alta variabilidad, artefactos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa completamente diferente, que eso implicaría cambiar la legislación entera, incluso la manera de cómo se emite la legislación para gestionar problemática compleja. Porque el problema es que, Chris, corrígeme si meto la gamba en algún tema en concreto. Dentro de que siempre hay un poco de interpretación, dentro de cuando se emite una sentencia, cuando hay alguna cosa por el estilo, ¿vale? La ley es la ley. Y dura lex et lex, y lo que pone es lo que pone, y no, digamos, no tenéis muchas herramientas para gestionar
zonas grises ni cosas por el estilo. Y en asuntos como este, desde luego, no. Eso es, exactamente. Entonces, por eso quiero decir que es que yo lo que estoy llegando es a través del aborto y a través de la prostitución y a través de este tipo de cosas que yo creo que hay que cambiar la manera de elaborar leyes y la manera de gestionar este tipo de escenarios. Porque estamos yéndonos a la normativa y la normativa no gestiona el contexto. Estamos hablando de problemas netamente contextuales. Y luego hay un análisis que yo creo que no sé, es que me jugaría con vosotros una cerveza a que no se ha hecho, que se debe hacer cuando intentas proponer una nueva ley, que es ¿qué va a pasar con la gente a la que estás intentando regular? O sea, la actitud que estás intentando regular, ¿cómo va a afectar a la gente a la que estás intentando afectar? Entonces, yo si pongo el ejemplo concreto, todas las... Lo decía Javi ahora, ¿no? Pero en cuanto a técnica legislativa, si todas estas personas y estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime, que hay yo creo que una gran mayoría de mujeres y hombres que se dedican a la prostitución porque realmente no tienen otra forma de ganarse la vida, si se aprueba esta ley, que imagino que se terminará aprobando, ¿en qué situación los va a dejar? ¿Mejor o peor que antes? Porque creo que los va a dejar peor que antes, por lo que decía Javi, o sea, no... Si tú apruebas esto así y no apruebas, por otro lado, algo que ayude a esa gente a buscarse la vida de otra manera, entonces lo único que estás haciendo no es proteger a los más débiles, es joderlos más aún. Lo venderás políticamente como la salvación de las mujeres y tal. Pero es mentira, porque estás jodiendo más aún a unas personas que ya estaban jodidas de antes porque no les estás dando una alternativa, simplemente les estás diciendo que lo que estaban haciendo hasta ahora ya no lo pueden hacer. Con lo cual, lo normal, que es lo que dice Javi, es que lo hagan solo que en el ostracismo. Correcto. En peores condiciones, sigan las mafias y tengamos el mismo problema. Y luego una cosa que yo que me gusta hacer mucho legal hacking y desde que sabía que tratábamos este tema hoy lo estaba pensando. ¿De qué manera pretende el gobierno o el legislativo demostrar que un cliente está contratando un servicio para poder multarlo? ¿Me explico? O sea, el enforcement de esto tampoco es fácil porque... bueno, eso pasa en Estados Unidos, ¿no? Eso es muy típico de Estados Unidos. Claro, entonces no estamos solucionando nada, o sea... No, pero quiero decir, en Estados Unidos se hace el enforcement, bien o mal, pero se hace. Quiero decir, tanto el... no sé cómo, no recuerdo cómo lo llaman. Hay estados, ya, Jaime, pero es que en Estados Unidos... La gran Bueno. mayoría no puede recurrir a esas multas y en España sí. O sea, estamos hablando de que va a pasar lo mismo que con las multas estas que se ponían durante el confinamiento, que la gente las va a recurrir y las va a ganar y al final los datos económicos de esta ley van a ser y es que de hecho malísimos. ya ha habido intentos de multar en ciudades como Madrid y Barcelona, si mal no recuerdo, a quienes consumían prostitución y no han funcionado. Yo aquí creo que voy a hacer un poco como Samuel el otro día. Todo esto que estamos diciendo me parece muy bien, pero me parece un poco aberrante que tengamos que tragar con que haya determinadas personas que, como no tienen mejor solución vital que ejercer la prostitución, la solución es legalizar esa prostitución, ¿no? Honestamente creo... Sí, hay 3 niveles. Sé que es el plano de eficacia, Javi, pero me molesta profundamente, porque en el fondo estamos asumiendo... O estaba pensando, por ejemplo, en sitios que conozco en Alemania, en Hamburgo, por ejemplo, que tiene un barrio rojo gigantesco. Lo que ves ahí no es necesariamente mucho menos empobrecido o mucho menos marginal que lo que puedes ver. Sórdido. Bueno, sórdido seguro, pero mucho menos marginal que lo que ves en ciudades españolas. Y allí es legal. No tengo claro que solucione mucho el problema, que creo que soluciona la parte de alrededor del problema, pero no sé voy a intentar ser lo más breve posible, no sea que Samuel se me duerma, pero lo más brutal posible. El tema aquí es nuestra clase política está absolutamente incapacitada para resolver problemas complejos. No hemos gestionado una puta reconversión bien, no hemos resuelto absolutamente nada. Entonces, yo me tiro a esa opción por pura eficacia y por pura lógica. Pero lo que habría que hacer realmente son
planes de reconversión y de reinserción de ese tipo de personas en cosas que pudieran hacer. Y a largo plazo, además. Y a largo plazo y con gente que tuviera puta idea de cómo hacerlos. Como eso entra con los elfos, las hadas y los Pokémon, pues entonces yo llego aquí, pero llego aquí por eliminación, Jaime, no por convencimiento moral. Sí, está claro. Sí, no, yo creo que moralmente todos estamos de acuerdo. Mira, yo tengo ahora mismo una compañía que le estamos dando la vuelta y les estamos haciendo que se metan en temas de recruiting tecnológico de gente neurodiversa. ¿Vale? O sea, estamos intentando traer a gente al mundo tecnológico, gente trans, gente jodida, puteada, de difícil inserción y todo este tipo de cosas. Esta gente hace más colocando a 3 personas en riesgo de exclusión social en una compañía para poder hacer trabajo tecnológico que 50 leyes de mierda como estas que son pura demagogia para sacudir el meeting de los... lo que iba a decir. O sea, es que de verdad, la incompetencia de la clase política y la alegría con la que se gestiona este tipo de cosas, única y exclusivamente por pura bandera populista, me quema la sangre. Ya, pero ojo, cuidado, no sé, yo no lo veo tan claro, ¿eh? Me parece complicadete, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué está prohibida la esclavitud, ¿no? Yo podría contratar a alguien como mi esclavo, ¿no? ¿Por qué no puedo hacerlo? A ver, Samuel, es que ahí hay un matiz legal, Samuel, que, a ver, que no es lo mismo. O sea, la esclavitud significa literalmente ser dueño de otra persona. Ok, vale, pero no me lo aceptes. Claro. Es que no estamos hablando de la prostitución. Pero que como que aceptamos que estén prohibidas ciertas cosas a alto nivel porque son reprobables a un nivel casi moral, ¿no? Por así decirlo. Esto no es tan diferente, ¿no? Si aceptas un poco la tesis de Jaime de que la mayoría de la gente lo hace un poco casi en contra de su voluntad o porque se ven forzados a ello, ¿no? Lo cual también, escuchándolo, me llevaba clarísimamente a concluir, ¿no? Que en ese caso lo que tienes que hacer es no castigar a la prostituta, sino castigar al cliente, que es el que se está aprovechando de una persona en una situación desfavorecida, ¿no? Por ser claros, creo que nadie ha planteado castigar a la prostituta ni multar, pero sí prohibirlo. Multar. No, pero creo que ni multar, ¿eh? Multar al cliente. Creo que eso sí está planteado. Sí. Pero solo por responder brevemente a lo que tú decías, Samuel, o por añadir, es que al final todos los umbrales que marcamos creo que son arbitrarios y tienen que ver con dónde hemos puesto las líneas. Yo no creo que la pornografía sea equiparable a esto, pero no deja de ser un umbral o una frontera que hemos puesto y hemos dicho esto es distinto de esto otro. Y lo hemos hecho por criterios muy soft, por criterios muy cualitativos muchas veces. Ostras, yo no sabría explicarte por qué, pero a mí así de instinto, ¿no? Me sale que sí que lo veo diferente, ¿no? Es que yo creo que al final aquí lo que pasa es que nos termina confundiendo la justificación política que se nos da de esto, que es que tenemos que proteger a la mujer. Entonces, con proteger a la mujer ya es el aborto, la prostitución, la pornografía. Es que lo siguiente será la conciliación laboral y te obligaron a contratar más mujeres que hombres. O sea, es que esto al final es lo que decía Javi. La capa de hombres en la plaza. Es un debate que no tiene fin, porque si lo llevas al extremismo, pues lo llevas y ya está. Entonces yo creo que ahí es donde nos confundimos, pero a ver, yo no creo que sea ni parecido, me pasa como a ti, Samuel. O sea, es instintivo, que no me parece ni parecido, pero posiblemente porque en la pornografía, en la prostitución, el nivel de proxenetismo que hay no debe de ser comparable al que hay en la pornografía. O sea, básicamente estamos hablando de un tema que tiene que ver con el grado de libertad que tiene la persona que está ejerciendo enfrente, ¿no? Sí. Pero ese grado de libertad muchas veces probablemente se deriva del volumen de ingresos que generan, ¿no? De otra cosa. Y mucho ojo porque la tasa de suicidios entre actrices porno es casi del doble de la población normal. Claro, quiero decir que lo tenemos relativamente normalizado, pero que de nuevo es una frontera también relativamente arbitraria. Claro, pero yo vuelvo al tema. O sea, la única manera de gestionar fronteras arbitrarias es diseñando procesos de alta variabilidad, gestión contextual y caso por caso. Y eso implicaría recrear casi de nuevo o hacer una especie de legislación específica para este tipo de procesos, donde se abordara, en lugar de en base a
a la legislación y en base al poco margen de interpretación que tienes del asunto, se interpretara como que esto es un tema de máxima variabilidad y estamos usando otro tema diferente a cómo hacemos cosas, que está claro, la edad es que hay cosas que son blancas o negras, pero aquí, como estamos hablando de que el límite es arbitrario y es muchísimo gris, yo personalmente creo que hasta que no seamos capaces de procesar leyes que trabajen con este tipo de entornos, vamos a caer en trampas de oso constantemente. Pero ¿y cómo se aterriza eso, Javi? Es que lo dijiste el otro día y me quedo con la misma pregunta. Fenomenal, sí, caso por caso, pero ¿cómo se hace eso? Hostia, es que necesito un programa para contártelo entero, tío. Y traerme además a la gente nuestra de procesos de alta variabilidad. Pero básicamente quiere decir que hay una serie de mecánicas a la hora de escenificar las reglas del asunto que no son de proceso, sino tienen que ver con una especie como de una creación de una serie de objetos y una serie de reglas para interactuar. Un poco como pasar de programación modular a programación orientada a objetos, ¿vale? Es casi un cambio de cómo funciona ese tipo de cosas. Entonces, de este tipo de mecánicas saldrían un montón de cosas que no están escritas en ningún sitio, derivadas de la mezcla de los artefactos que has creado, las reglas que has determinado y el contextos que permites. Al final es una ley como mucho más de un grano mucho más fino. O sea, sí, como dinámica. Que... Es dinámica. Tú lo que estableces es una especie de reglas. No es un corsé. Exactamente. Y se metería ese caso en concreto con una serie de circunstancias concretas y saldría un tema... Es una hipersegmentación en el fondo, es una hipersegmentación, ¿no? Exactamente. Y modelado contextual y una serie de cosas que es que ahora mismo, tal y como está hecha la legislación, está hecha para cosas que son blancas y negras, pero no para gestionar estas zonas grises. Bueno, volviendo al plano de eficacia, yo no sé cómo de factible es hacer eso, ¿no? Es muy complicado porque además habría que cambiar un montón de maneras de operar. El mundo legislativo, Chris, corrígeme de nuevo, es el templo de los reyes. Algunos colegas míos deben estar todavía por ahí. Son sitios rancios, son sitios apolillados, son sitios complicados. En la capa esta de 3 historias está en el tema de lo muy difícil. Pero sería la manera que habría de gestionar este problema. Porque es que si no vamos a estar con esto... Es que el debate de la prostitución tiene... ¿Cuántos años tiene esto? Bueno, y luego nos falta una dimensión que no hemos mencionado, ¿no? Que es la famosa ventana de Overton, ¿no? ¿Qué ideas son aceptables en determinados momentos, ¿no? Que incluso la propia sensibilidad hacia determinados problemas nos va cambiando con el tiempo, hacia determinadas situaciones. Yo creo que hemos dejado claro que no lo vamos a solucionar nosotros, pero, no, claro. pero bueno, espero que haya sido interesante para todo el mundo. No sé si queréis añadir algo, Chris, no sé si querías decir algo. Que nosotros no lo vamos a solucionar, pero desde luego ellos tampoco. Menos, si me apuras. Bueno, yo no suelo hablar bien de los políticos, pero creo al menos que es un problema que hay que abordar. O sea, creo que la definición que hemos hecho al principio de esto está fuera de la regulación, esta gente está fuera del sistema completamente, me parece un problema. Y creo que se presta... Vale, te lo compro, Jaime. Yo solo te añado una cosa. Te lo compro totalmente. Siempre que no se haga daño a quien se quiere proteger, claro. Y con el presupuesto que tiene el Ministerio de Igualdad, habría dado para, en vez de intentar sacar adelante una ley en 4 días y ponerte la medalla, coger y decir, cojo este presupuesto, invierto una gran parte, voy a estudiar lo que pasa, voy a coger gente y voy a hacer un estudio que además me da tiempo. A mí, la legitimidad de este debate lo compro, la forma en la que se está haciendo me hace sospechar que les importa... Sí. Poco. 3 mierdas pinchadas en un palo. Poco. Como se suele decir técnicamente. No tengo nada que añadir a eso, estoy completamente de acuerdo, pero creo que independientemente de eso, llevamos muchos años con una situación completamente alegal y es extraño y creo que se presta a todo tipo de situaciones marginales. Dicho esto, antes de despedirnos, porque nos estamos enrollando hoy, ronda rápida de recomendaciones, que pueden ser promociones, visto lo visto. Algo que hayáis leído, visto o escuchado y que os haya gustado últimamente. Si tenéis que pensar, yo tengo alguna preparada, o sea que si queréis voy yo primero. Dale. Pues voy a hacer otra promoción de un colega de Javi que no me tenéis pagado suficiente, me ha llegado el libro de Mónica y de David, de Upgrade, que se van a pasar por Kaizen pronto, que es un libro muy Kaizen en realidad, porque el 80% de los temas que tratan los he tratado en el podcast y está muy bien.
Y trata un poco de... ¿Les estás acusando de algo? No, les estoy dando las gracias de haber escrito este libro antes de que lo hiciera yo, porque me habría dado mucha rabia ponerme a escribirlo y que se me adelantaran. No, creo que está muy guay, porque es un conjunto de ideas sobre cómo mantenerte actualizado, y en ese debate que teníamos de meritocracia y de cómo tener un perfil a prueba de que cambien las cosas, creo que está muy bien. Así que esa es mi recomendación de esta semana. ¿Quién va? ¿Quién se anima? Venga, yo mismo, como tengo un poco de autoestima y sé cuando uno ha llegado al límite de la autopromoción, no como otros, no miro a nadie, voy a recomendar un libro sobre antiestoicismo, por decirlo de alguna manera, que es el On Anger, un estudio sobre el cabreo. El flojísmo. No, el cabreo, la mala hostia, el dejarte llevar por tus emociones, de Agnes Carlard, que ha salido hace relativamente poco y que me ha encantado, porque plantea Nunca había visto yo el cabreo de esta manera, y es, digamos, como una respuesta legítima del cerebro para cosas que te superan y que en lugar, digamos, de alguna manera es como una especie de válvula de escape como en las ollas express, para estas cosas que si las dejas dentro te terminan comiendo el alma. Es una especie de mecanismo una especie de toma de tierra, y es un libro de filósofos, con lo cual hay un montón de cosas que hay que leer 2 o 3 veces hasta que te enteras realmente de qué es lo que quiere decir los hijos de puta, porque les gusta más el alambiquismo que la hostia. Pero me ha gustado mucho y me lo acabo de leer, y como es algo casi anti con respecto al tema, pues me parece lo dejamos para otro día si quieres, pero creo que es Jordan Peterson el que dice que el cabreo es una respuesta social necesaria para marcar los límites a otras personas y demás, y que sin cabreo no podríamos convivir eficazmente. ¿Quién quiere ir? ¿Samu? ¿Te animas? O Chris, venga, dale. Yo, rapidísimo. Yo esta semana he estado viendo en Ratitos Así Muertos la nueva temporada de Love, Death and Robots. Y hay varios capítulos que, sobre todo estos que te pintan un futuro... Bueno, es que a veces es un futuro y a veces incluso parece como un pasado distópico total. Me flipa los debates que al menos a mí me provoca tener en la cabeza, sobre todo con temas de tecnología y tal. La recomiendo un montón. Pero son episodios independientes como Black Mirror. Sí, pero es que Black Mirror es chunguísima. O sea, Black Mirror te vas a dormir jodidísimo y hundido en la miseria. Love, Death and Robots es más de plantearte como... Muchas veces son debates morales que aquí nos encanta tener. No, y además está guay, es animación, Javi. Vamos, la última no lo sé, pero las 2 primeras eran animación, y es una animación alucinante, cada una distinta. Está cada muy guay. capítulo tiene un estilo, un diseño, está guay. Qué guay. Lo mío no sé si es tanto una recomendación, ¿no?, sino como una especie de confesión, ¿no? Estoy atravesando un periodo muy estoniano en mi vida. Nunca había antes, conocía obviamente las canciones míticas de los Rolling Stones, ¿no? Pero últimamente me estoy empapando bastante de su... ¿Te estás metiendo heroína? No. Not yet. No, y la verdad que me está... No sé, les he cogido mucha simpatía personal y eso me hace que quizás mire con otros ojos su obra. Bueno, obviamente son quien son, ¿no? Pero estoy disfrutando como un enano, la verdad. Me paso todo el día escuchándolos, o sea que... Vetusta Morla next, Samuel. Vetusta Morla, mira. Ojo, que hoy te puedes responder cualquier cosa. Saludo para Vetusta Morla. Hola, Vetusta, colega, sabes venirse un día. Hoy Samuel está unleashed y te puede responder cualquier cosa. Cuidado con lo que... Me encanta. En fin, creo que nosotros volvemos en principio en un par de semanas, más o menos. Antes de que se me olvide, habíamos dicho que para el último capítulo de la temporada tenemos una petición a la audiencia, a ver si se anima. Mandadnos vuestras preguntas. Vamos a hacer un Ask Me Anything, un pregúntame cualquier cosa. No sé cómo se llama en castellano esto. O sea, bitches, te dirá... Lanzad vuestras preguntas e intentaremos montar algo alrededor de todas las preguntas que lleguen. Cuanto más raras y más creativas, creo que mejor, o más difíciles, o lo que se os ocurra. Dicho lo cual, volvemos eso más o menos en un par de semanas, si conseguimos cuadrar agendas y si Putin lo permite, porque yo nunca lo sé. Y hasta entonces deciros lo típico, que os suscribáis a vuestra plataforma de podcast preferida o en YouTube, que se lo recomendéis a otras personas, que nos sigáis en Twitter, @nadaqueganarpod, y ahí podéis mandar las preguntas, o también las podéis mandar a nadaqueganarpodcast@gmail.com. Aunque siempre avisamos que no vamos a poder responder, esta vez vamos a intentar responderlas en un capítulo.
¿Se me olvida algo, Chris? Sí, por supuesto, que lo sentimos. Samuel, el que más, por todas las promociones que os está enchufando, pero ¿ya solo queda un capítulo? Pero son para mejorar vuestra vida, no lo siento en absoluto. Al revés, demasiado poco. Lo sentimos los demás. Claro que sí, claro que sí. Todo por la generación de demanda. Cuidaros mucho. Un abrazo Adiós. a todos. Os voy a confesar que mientras estábamos grabando los últimos segundos del pod, mi hijo en el comedor se ha cagado en la mano de Borja y necesita Oía unos berreos de fondo. ¡Pobrecito! O sea, no. Se ha cagado. ¡Charlie, aguanta! ¡Charlie! ¡Sé fuerte! No te preocupes. Que tengo a Borja con la mano llena de caca ahí fuera. Vale, y pues que si queréis necesita entrar. coordinamos fecha por WhatsApp. Venga, va. Para que vayas a Lo agradezco. rescatarlo rápidamente.